Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Con corazones agradecidos y mentes abiertas a la sabiduría del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos reunimos hoy para estudiar la Parashá Vaikra, que significa y llamó la porción número 24 de nuestro ciclo anual de la lectura de la Torah. Esta parashá, mis amados hermanos, marca el inicio del libro Vaikra, Levítico, un libro fundamental para entender la santidad de Adonai, la naturaleza del pecado y la provisión divina para la expiación y la comunión. Como creyentes en Yeshua, nuestro Cordero Pascual y sumo sacerdote perfecto, Vaikra resuena con una profundidad única, revelándonos las sombras que encuentran su sustancia, y cumplimiento glorioso en él. La Parashá Vaikra se encuentra en el libro de Levítico, Vaikra, como su nombre, capítulo 1, versos 1 al capítulo 5, verso 26. Y comienza con Adonai llamando a Moshe, a Moisés, desde el Moed, desde el tabernáculo de reunión, que acababa de ser erigido. El tema central es la instrucción detallada sobre los korbanot, las ofrendas o sacrificios, que los hijos de Israel debían presentar. Se describen 5 tipos principales de ofrendas. Olá, que es la ofrenda enteramente quemada, que era un sacrificio voluntario que simbolizaba la completa devoción y sumisión a Adonai. El animal entero, excepto la piel, era consumido por fuego en el altar. Luego tenemos la minjá, que es la ofrenda de grano vegetal, una ofrenda voluntaria de harina fina, aceite e incienso, que representaba el reconocimiento de la provisión de Adonai y la dedicación del fruto del trabajo. Shelamim, que es la ofrenda de paz, de bienestar, era un sacrificio voluntario donde solo ciertas partes grasas eran quemadas y el resto era compartido en una comida comunitaria entre el oferente, su familia y los sacerdotes, simbolizando la comunión y la paz con Adonai. Luego está la hatat, que es la ofrenda por el pecado, una ofrenda obligatoria para expiar pecados cometidos sin intención, violaciones de mandamientos negativos, es decir, prohibiciones, ¿verdad? Y el tipo de animal variaba según el estatus de la persona que pecó: sumo sacerdote, toda la congregación, el líder o un individuo particular. Luego tenemos la ofrenda Asham, que es una ofrenda por la culpa, por la transgresión. Era una ofrenda obligatoria para expiar ciertos pecados específicos, a menudo relacionados con el sacrilegio, es decir, el mal uso de objetos sagrados, o faltas contra el prójimo que requerían restitución además del sacrificio. En un contexto espiritual e histórico, encontramos que tras la liberación de Egipto y la entrega de la Torah en el Sinaí, Israel ha construido el Mishkan, el tabernáculo, la morada terrenal de Adonai. Ahora Adonai establece el protocolo para acercarse a él. En un mundo lleno de prácticas paganas, Adonai enseña a su pueblo un sistema ordenado y santo para tratar con el pecado y mantener la comunión con un Elohim Kadosh, con un Elohim santo que habita en medio de ellos. El sistema sacrificial no era un medio para ganar el favor de Adonai, porque además ya había sido otorgado por gracia al elegir a Israel, ¿verdad? Sino era el medio provisto por Yud-Hei Vav-Hei para mantener la relación, restaurar la comunión rota por el pecado y expresar devoción. Desde el principio, amados hermanos, como creyentes mesiánicos, vemos que todo el sistema sacrificial apunta proféticamente a la obra redentora de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Él es el cumplimiento perfecto de cada tipo de ofrenda. Hebreos 10:1 nos dice: porque la Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser, dice, perfectos a los que se acercan. Entonces vemos que Yeshua, mis amados hermanos, es la imagen misma, el sacrificio único y perfecto que logra que los sacrificios de animales solo puedan prefigurar la verdadera expiación y el acceso directo a la presencia de nuestro Abba Kadosh. Amén. Amados hermanos, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua. Buen momento para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano su cuaderno de apuntes y sus escrituras y juntos emprendamos esta hermosa lectura de esta porción Vaikra, la número 1 del libro del Levítico. Amén. Muy bien. Vamos entonces a la Torá y vamos a comenzar a leer directamente. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Ahí tienen ustedes Vaikra y llamó. Muy bien. Versículo 1 dice: Adonai llamó a Moshe y habló con él desde la tienda de asignación, diciendo: Habla con los hijos de Israel, diles a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la vacada. Amén. Perdón. Este versículo establece el principio fundamental. Acercarse a Adonai requiere de una ofrenda, ¿verdad? Es una invitación y un mandato. La ofrenda debía venir, como dice, de ustedes, ¿verdad? Indicando un acto personal y ser de animales domésticos valiosos, no salvajes, implicando un costo real para el oferente. Es el inicio de la revelación del sistema sacrificial como el camino provisto por Adonai para que el hombre pecador se encargue y se acerque al Santo de Israel, Hakadosh Baruj Hu. Amén. Hermanos amados, Yeshua es la ofrenda suprema presentada por Adonai y a Adonai en nuestro favor. Yohanan 1.29 nos dice: He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así como el israelita debía traer una ofrenda de su ganado, Yud-Heh Vav-Heh ofreció a su propio hijo, ¿verdad? Como dice en Yohanan 3.16. Nuestra respuesta es presentar nuestras propias vidas como ofrenda viva, ¿verdad? Como está escrito en Romanos 12.1. Revela, mis hermanos, la santidad de Adonai, que requiere un medio específico para acercársele. Muestra su gracia al proveer él mismo ese medio. También indica que la verdadera adoración y acercamiento a Adonai, ¿verdad?, tiene un costo y requiere algo valioso de nuestra parte, prefigurando de esta manera el costo supremo pagado por Yeshua y el llamado a entregarle todo nuestro ser, ¿verdad? Bien, continuemos. Levítico 3:4. Si su ofrenda es ofrenda de ascensión de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del Mishkan, del testimonio, para que pueda ser aceptada por Adonai. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Amén. Bien. Entonces acá vemos el acto de la semijá, la imposición de manos. Esta era, pues, hermanos, crucial y simbolizaba la transferencia, es decir, el oferente se identificaba con el animal transfiriendo simbólicamente su pecado o devoción a la ofrenda, ¿verdad? El animal moría en lugar del oferente, es decir, había una especie de sustitución, ¿verdad? La aceptación divina traía capará, es decir, expiación, cobertura por aquel pecado. Este acto apunta directamente a la imputación de nuestro pecado sobre Yeshua, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Amén. Hermanos amados, por fe, por emuná, ponemos nuestra mano sobre Yeshua
identificándonos con su muerte y recibiendo su justicia, ¿verdad? Su sacrificio es aceptado por nuestro Akadosh para nuestra expiación definitiva, como podemos leer en Romanos 3, 24 y 25. El versículo de la Torah que hemos leído es central, mis hermanos, para entender la doctrina de la expiación sustitutiva. Adonai, en su justicia, requiere que el pecado sea castigado, pero en su misericordia provee también un sustituto, ¿verdad? La imposición de manos visualiza la profunda verdad de que Yeshua llevó nuestros pecados en el madero, como podemos leer en Isaías 53, 6 y 1 de Pedro 2.24 también. Amén. Bien, continuemos. Levítico Vaikra 1.14. Entonces dice, si su ofrenda para Adonai es una ofrenda de ascensión de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. Bien, como vemos, la Torá provee una opción para los que no podían costear un animal, ¿verdad? Del rebaño o de la manada. Esto, mis amados hermanos, aseguraba que todos, ricos y pobres, tuvieran acceso a Yud-Heh-Vav-Heh a través de la ofrenda quemada. La devoción completa, simbolizada por la Olá, que hemos hablado, era accesible para todos. Esto, mis amados hermanos, prefigura la universalidad de las buenas nuevas. La salvación en Yeshua está disponible para todos, sin importar su estatus social o económico, ¿verdad? Como podemos leer en Gálatas 3.28. Yeshua mismo, de hecho, nació en una familia, ¿no es verdad?, que ofreció tórtolas o pichones en su presentación en el templo. Eso está en Lucas 2, 22 y 24. Identificándose, mis hermanos, con los pobres y mostrando que el acceso a Adonai no depende de la riqueza material, ¿verdad? Revela la compasión y justicia de Adonai. Él no pone barreras económicas para acercarse a Él, ¿verdad? Lo que importa es el corazón y la disposición por ofrecer lo que se tiene, conforme a la capacidad de cada uno. Adonai mira la devoción presentada, no solo el valor material. Bien. Continuemos. Levítico 2.1. Vamos a ir a Levítico 2.1. Cuando alguien, dice este versículo, ofrezca una oblación como ofrenda para Adonai, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Amén. Bien. Hermanos amados, la minjá era una ofrenda sin sangre, bueno, generalmente, representando la dedicación del trabajo y el sustento a Yud-Heh-Vav-Heh. La flor de harina, la más fina, simbolizaba la perfección y el esfuerzo. El aceite a menudo simboliza el Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, y el incienso, la oración y la adoración que ascienden hacia Adonai. Yeshua, mis hermanos, es la minjá perfecta. Su vida fue una ofrenda agradable a Yud-Heh-Vav-Heh, sin defecto, ¿verdad? Sí, como una flor de harina. Fue ungido por el Ruach HaKodesh, es decir, el aceite, sin medida, ¿verdad? Su vida y ministerio fueron como un incienso aromático que ascendió al Padre. Nosotros en Él también debemos ofrecer nuestras vidas y el fruto de nuestro trabajo como una ofrenda agradable hacia Él, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai no solo se ocupa del pecado, es decir, la Hatat y Asham, sino que también desea nuestra devoción, gratitud y consagración de nuestra vida diaria y también de nuestros trabajos, ¿sí? Una ofrenda de minjá, ¿verdad? Y esto revela un Adonai interesado en todos los aspectos de nuestra existencia. ¿No es verdad? Bien, continuemos con la lectura. Vaikra 2.11. Bien, dice entonces, no le darás ningún sacrificio que traigas a Adonai, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Adonai. ¿Bien?
Bien. La levadura, Hametz, a menudo, mis amados hermanos, simboliza la corrupción, el orgullo y el pecado que se infla y se extiende, ¿verdad? La miel, por otro lado, aunque dulce, puede fermentar y también puede representar placeres mundanos o autoindulgencia. Estas debían excluirse, ¿verdad?, de las ofrendas quemadas en el altar. Yeshua advirtió sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Eso lo leemos en Mateo 16:6, refiriéndose a sus falsas enseñanzas y a su hipocresía. Shaul, el apóstol Pablo, exhorta a los creyentes a limpiarse, nos dice, de la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad. Y más bien nos exhorta, dice, a celebrar la fiesta sin nuestra vida en el Mashiach, con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad, ¿verdad? Como dice Primera de Corintios 5, 7 al 8. Entonces la vida ofrecida a Adonai debe ser, mis hermanos, sincera y pura. Amén. Adonai requiere autenticidad y pureza en nuestra adoración y servicio. Lo que le ofrecemos no debe estar contaminado por el pecado, la hipocresía o las motivaciones impuras. Él busca, digamos, como que la verdad en lo íntimo. Y aquí pueden leer el Tehilim, Salmo 51:6. Amén. Continuemos. Levítico 2:13. Y todas tus ofrendas vegetales sazonarás con la sal, y no dejarás que falte tu ofrenda vegetal, la sal del pacto de tu Elohim, sobre toda ofrenda vegetal tuya ofrecerás sal. Bien. Hermanos amados, la sal era y es actualmente un conservante, ¿no es verdad?, simbolizando la permanencia, incorrupción y fidelidad. Se llama la sal del pacto porque los pactos a menudo se sellaban con sal. Acá les recomiendo que puedan recurrir al libro de Números, capítulo 18, verso 19, representando su naturaleza duradera y vinculante. Toda ofrenda debía ser incluida. Amén. O sea, la sal tenía que estar incluida en toda ofrenda. Por otro lado, mis amados hermanos, Yeshua llamó a sus discípulos la sal de la tierra, como está escrito en Mateo 5:13, indicando que debemos preservar la piedad, la verdad y además tener una influencia purificadora en el mundo. Rab Shaul, Pablo, nos instruye en Colosenses 4:6, nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, nos dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, hermanos amados, nuestra vida y testimonio deben tener la cualidad preservadora y perdurable del pacto de Adonai. ¿Sí? Es un reflejo de nuestro pacto con él, nuestro testimonio personal, ¿verdad? Adonai, mis hermanos amados, valora la fidelidad, la perseverancia y la naturaleza eterna de su pacto con su pueblo, ¿verdad? La sal nos recuerda que nuestra relación con él y nuestras ofrendas de vida, servicio, adoración, etc., deben ser duraderas, genuinas y sobre todo, mis hermanos amados, reflejar el compromiso inquebrantable del pacto que él ha hecho con nosotros a través de Yeshua, ¿verdad? Bien. Vaikra 3:1. Si tu ofrenda, dice este versículo, es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces si él ofrece delante de Adonai un animal de la manada, entonces no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Amén. Shalamim, la palabra Shalamim, de la raíz Shalom, paz, bienestar, completitud, plenitud, era una ofrenda voluntaria que celebraba la comunión y la armonía entre Adonai, el sacerdote, y el oferente, ¿verdad? A diferencia del Olá,
Gran parte del animal era consumido en una comida festiva. Sin defecto, es decir, tamim, seguía siendo un requisito, ¿verdad? Indicando que solo lo mejor es digno de Adonai. Por su parte, mis amados hermanos, Yeshua es nuestro shalom, es nuestra paz, ¿verdad? Porque Él es nuestro shalom, como dice Efesios 2:14. A través de su sacrificio perfecto, es decir, sin defecto, Él ha hecho posible la paz y la reconciliación con Adonai. Amén. Adonai, mis amados hermanos, no solo desea expiación, sino también comunión gozosa y pacífica con su pueblo. La Shalamim enfatiza el aspecto relacional de nuestra emuná, la santidad de Adonai, requiriendo un sacrificio sin defecto, ¿verdad? Y su deseo de cercanía se encuentran en esta ofrenda. Amén. Bien. 3:16. El Cohen, dice, los hará subir en humo sobre el altar. Es comida una ofrenda hecha por fuego para ser de aroma fragante. Toda la grasa pertenece a Adonai. Amén. Bien. La grasa, helef en hebreo, considerada la parte más rica y celeste del animal, estaba, mis hermanos amados, reservada exclusivamente para Adonai y debía ser quemada en el altar. Representaba ofrecer lo mejor de Yud-Heh-Vav-Heh. De verdad, consumir la grasa o la sangre estaba estrictamente prohibido. Esto, mis amados hermanos, nos enseña a dar a Adonai lo mejor de nosotros. Nuestro primer amor, nuestra energía, nuestros recursos más valiosos, etc., ¿verdad? Yeshua dio su todo, dio su grasa en completa devoción al Padre, ¿verdad? La prohibición de la sangre, que representa la vida, se cumple en Yeshua, cuya sangre preciosa fue derramada para darnos vida, ¿verdad? Y no debe ser tratada a la ligera. Ahí les recomiendo que lean Hebreos 9:22 y 1 de Pedro 1:18-19. Hermanos amados, Adonai es digno de lo mejor que tenemos para ofrecer, es decir, reservar la grasa para Él simboliza la prioridad que debe tener en nuestras vidas. Esto nos enseña sobre la santidad de la vida representada por la sangre, ¿verdad? Y la necesidad de honrar a Adonai con lo más selecto de nuestro ser y de nuestras posesiones. Amén. Bien. Continuemos entonces, vamos a ir a Vaikra, capítulo 4. Bien. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Bien. Dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente, bueno, acá hay una palabra en hebreo que dice bishgaga, contra alguno de los mitzvot de Adonai, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas. Entonces, dice el versículo 3, si el Cohen ungido, el que peca, y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Adonai un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Amén. Bien, entonces acá vemos que se introduce ya la hatat, ¿verdad? La ofrenda por pecados cometidos. Peca inadvertidamente o por hierro, dice la palabra, o sin intención, ¿verdad? Es decir, no en rebelión abierta, sino por ignorancia, descuido o simplemente por debilidad de repente, ¿verdad? Notablemente, el pecado del sumo sacerdote, que es el líder espiritual, acarreaba culpa sobre todo el pueblo y requería el sacrificio más costoso, es decir, un becerro, demostrando de esta forma la gran responsabilidad del liderazgo, ¿verdad? Hermanos amados, todos pecamos, inclusive involuntariamente, ¿verdad? Yeshua, nuestro sumo sacerdote perfecto, no pecó. Sin embargo, él se ofreció a sí mismo como la hatat definitiva, ¿verdad? Por nuestros pecados,
tanto voluntarios como involuntarios. Su sacrificio cubre toda nuestra culpa, ¿verdad? La enseñanza sobre el pecado involuntario también resalta, mis hermanos, sobre nuestra necesidad constante de la gracia de Adonai y del autoexamen a la luz de su palabra, ¿verdad? Y es que, mis hermanos amados, Adonai toma en serio todo pecado, incluso el involuntario, porque cualquier pecado afecta nuestra relación con Él y la santidad de la comunidad. Amén. La provisión de la Hatat muestra su gracia al ofrecer un camino para la restauración, ¿verdad? La mayor responsabilidad del líder, mis amados hermanos, subraya que aquellos en posiciones de influencia espiritual tienen un estándar mucho más alto, ¿verdad? Muchísimo más alto. Amén. Bien. Vamos a volver a la Torah y vamos a leer Vaikra 4:20. Vamos a ir hasta abajo. Bien. Entonces dice, esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Amén. Este versículo, mis hermanos, digamos que resume el propósito de la Hatat, ¿verdad? El sacerdote realiza el ritual prescrito, es decir, que incluía la manipulación de la sangre de una manera específica para hacer capará, es decir, expiación, para dar cobertura, ¿verdad?, por el pecado de la congregación, resultando en perdón. Yeshua, mis amados hermanos, como nuestro sumo sacerdote y sacrificio, hizo expiación por nosotros una vez y para siempre. Hebreos 10:12 nos dice, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha presentado a la diestra de Adonai, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, a través de su sangre derramada y su intercesión sacerdotal, tenemos perdón completo y duradero, ¿verdad? La expiación y el perdón son actos divinos mediados a través del sistema que Adonai mismo estableció. Hermanos amados, el perdón no es automático. Requiere el reconocimiento del pecado y la aplicación del medio provisto para Adonai, es decir, el sacrificio, ¿verdad? Y esto apunta a la necesidad absoluta de la obra de Yeshua para que podamos ser perdonados y restaurados a la comunión con Yud-Hei, Vav-Hei. Amén. Bien. 27 y 28 del capítulo 4 de Vaikra. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los mitzvot de Adonai, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Bien. Entonces, vemos que acá se aborda el pecado involuntario de un miembro común del pueblo, ¿verdad? Nefesh achat mim am haaretz. El requisito es una cabra hembra o una oveja hembra. Lean el versículo 32 de este capítulo. Un sacrificio menos costoso que el del sacerdote o la congregación, ¿verdad? Pero aún seguía siendo significativo. El proceso comienza cuando la persona toma conciencia de su pecado. Esto ilustra que cada uno de nosotros, cada individuo es responsable ante Adonai por su propio pecado, ¿verdad? El Ruach HaKodesh evidentemente nos convence del pecado, como dice Yohanan 16:8. Cuando nos damos cuenta de nuestra falta, debemos acudir a Yeshua, ¿verdad? Que es nuestro sacrificio para su perdón, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y además limpiarnos de toda maldad, ¿verdad?
Hermanos amados, Adonai trata con cada persona individualmente. El pecado personal requiere una respuesta personal de arrepentimiento y búsqueda de la expiación provista por Adonai. El requisito de tomar conciencia del pecado antes de ofrecer el sacrificio subraya la importancia del autoexamen y nuestra honestidad frente a Yud Hei Vav Hei. Amén. Bien, continuemos. Levítico 5:1. Si una persona, que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Wow. Leamos una vez más. Si una persona, que es un testigo, que ha jurado para testificar, pero por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Wow. Bien. Este, mis hermanos, es uno de los casos específicos que requieren una ofrenda. En este caso, una hatat o asham variable según la capacidad. Se refiere a la responsabilidad de testificar la verdad en un asunto legal o comunitario, ¿verdad? Callar cuando se sabe la verdad, específicamente bajo juramento o llamado público, el juramento quiere decir verdad o llamado público, se considera un pecado de omisión. Hermanos amados, Yeshua es la verdad. Como sus seguidores estamos llamados a ser testigos de esa verdad, tanto en asuntos cotidianos como fundamentalmente al testificar de él, ¿verdad? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos amados, tenemos la responsabilidad de hablar la verdad en amor, ¿verdad? Y no encubrir el pecado o la injusticia. Esto revela la pasividad ante la injusticia o la falsedad. También es pecado, y pecado ante Adonai, ¿verdad? La verdad y la justicia son valores fundamentales del reino. Hermanos amados, Adonai nos llama a ser participantes activos en la búsqueda y defensa de la verdad, reflejando su propio carácter justo, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. Vaikra 5:11. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Amén. Bien. Entonces acá vemos que nuevamente la Torah hace provisión para los más pobres, ¿verdad? Si ni siquiera podían costear 2 aves, podrían traer una simple ofrenda de harina como hatat. Significativamente, se omite el aceite y el incienso, asociados, mis hermanos, con el gozo y con la celebración en la minjá, porque esta es una ofrenda por el pecado, un asunto de verdad solemne, ¿verdad? Y reafirma la accesibilidad universal de la expiación de Adonai. Nadie está excluido por su pobreza. Yeshua predicó las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? La salvación, mis amados hermanos, es un don gratuito de la gracia de Adonai, recibido por emuná, obviamente, no por obras o por capacidad económica, como dice Efesios 2:8-9. La solemnidad de la ofrenda, sin aceite ni incienso, nos recuerda la seriedad del pecado, incluso cuando se provee expiación, ¿verdad? Destaca, hermanos amados, la increíble misericordia y justicia de Adonai. Su deseo es que todos tengan un camino hacia la expiación y la restauración. Sin embargo, no minimiza la gravedad del pecado. La sencillez de la ofrenda no disminuye la necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Ni la realidad de expiación realizada. Amén. Bien, continuemos. Vaikra
5, 15 y 16. Si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente, peca referente a las cosas que Kedoshim de Adonai. Él traerá como su ofrenda de culpa, a Shamo en hebreo, para Adonai un carnero sin defecto del rebaño o su equivalente en shekels de plata, usando el shekel establecido del lugar Kadosh de acuerdo a su estimación de su valor. Esta es una ofrenda de culpa, es decir, Asham en hebreo. El versículo 16 nos dice, y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa Kadosh. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación por el carnero para la ofrenda de ascensión y será perdonado. Bien. Entonces acá se introduce la Asham, la ofrenda por la culpa, específicamente aquí por pecar por hierro de las cosas santas, ¿verdad? Sacrilegio, mal uso de lo consagrado a Adonai, entre otros. Crucialmente, la Asham requiere no solo el sacrificio, es decir, un carnero, sino también la restitución, o sea, una teshuvá financiera del daño causado, más una penalidad adicional, es decir, la quinta parte. Este principio de restitución es fundamental para el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Recordemos a Zaqueo. Al encontrarse con Yeshua, declaró, Adón le dijo, ¿verdad?, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado, ¿verdad? Eso está en Lucas 19:8. Hermanos amados, el arrepentimiento que trae Yeshua no es solo un sentimiento interno, lleva a acciones concretas para reparar el daño causado a Yud-Heh-Vav-Heh y al prójimo, ¿verdad? La Asham prefigura cómo Yeshua no solo pagó la pena por nuestro pecado, sino que también restauró nuestra relación rota con Adonai y nos capacita, ¿no es verdad?, para restaurar relaciones con Él y con otros, ¿verdad?, con otras personas, con nuestro entorno. Adonai, hermanos amados, no solo requiere expiación por la ofensa contra su santidad, ¿verdad?, sino también justicia práctica en nuestras relaciones y responsabilidades. El verdadero arrepentimiento implica reconocer el daño hecho y hacer lo posible por repararlo, ¿verdad? La Asham nos enseña que la emuná sin obras que demuestran un cambio real es muerta, ¿verdad? Ahí pueden ver Santiago 2:17. Amén. Hermanos amados, las detalladas leyes de los Korbanot en Vaikra, aunque no las practiquemos literalmente hoy día, están llenas de principios espirituales profundos para nosotros como seguidores de Yeshua y podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Inicialmente en nuestra emuná, ¿verdad?, en nuestra fe. Es decir, debemos fortalecer la confianza en Yeshua como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Vaikra nos muestra la seriedad del pecado y la santidad de Adonai. Ningún sacrificio animal era verdaderamente suficiente, ¿no es verdad? Pero la complejidad y el costo de los sacrificios nos hace apreciar aún más la magnitud del sacrificio único y perfecto de Yeshua. Pues Él es el Cordero sin mancha, ¿verdad? La Olá de completa sumisión, la Minjá de vida perfecta, la Shelamim que nos da paz con Adonai, y la Hatat Hashem que quita definitivamente nuestro pecado y la culpa, ¿verdad? Nuestra emuná, amados hermanos, se fortalece al comprender que lo que la Torá prefiguraba, Yeshua lo cumplió totalmente, ¿verdad? Ya no confiamos en nuestra capacidad de traer una ofrenda, sino que descansamos completamente en su ofrenda consumada en el madero. Amén. Debemos meditar en pasajes como Hebreos 9 y 10, que los invito a revisar, viendo cómo el autor inspirado conecta explícitamente estos sacrificios con la obra superior de Yeshua. Debemos confiar también, mis amados hermanos, en el acceso continuo a Adonai. El sistema sacrificial era el único medio de acercamiento.
Sin embargo, hoy, por la emuná y Yeshua, ¿verdad? Tenemos, como dice Hebreos 19, libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Yeshua. Vaikra, mis hermanos, nos recuerda el privilegio inmenso que tenemos de acercarnos a Adonai directamente a través de nuestro Mashiach y sumo sacerdote, ¿verdad? Nuestra emuná se expresa en la oración confiada, sabiendo que Él intercede por nosotros. Por otro lado, debemos también tener obediencia, ¿verdad? Y esa obediencia como respuesta de amor y gratitud. Los israelitas ofrecían sacrificios en obediencia a los mandamientos explícitos de Adonai. Para nosotros, la obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados y vividos a través de las enseñanzas de Yeshua, no es para ganar la salvación, porque ya la tenemos por gracia mediante la emuná en su sacrificio, ¿verdad? Sino, hermanos amados, es una respuesta natural del amor y gratitud por esa salvación. Siempre repetimos este versículo de Yohanan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Eso nos dijo Yeshua. Y Vaikra nos muestra un Adonai que se preocupa por los detalles y por cómo nos acercamos a Él. Aunque los detalles ceremoniales han cambiado, ¿verdad? El principio permanece. Honramos a Adonai viviendo según la palabra revelada, tanto en la Torah como en el Brit Hadashah, entendiendo que sus caminos son para nuestra vida y para nuestra bendición, ¿verdad? Debemos también, por otro lado, vivir una vida santa, una vida kadosh. El propósito subyacente de Vaikra es la santidad. Levíticos 19:2 nos dice, seréis santos porque yo soy santo. Adonai vuestro Elohim, ¿verdad? Y Kefa, Pedro, nos recuerda este mismo llamado en 1 Pedro 1:15-16. Nuestra obediencia, mis amados hermanos, se manifiesta en apartarnos del pecado y buscar activamente de una manera que agrade a Adonai, ¿verdad? Reflejando su carácter en nuestro hablar, en nuestro actuar y en nuestro pensar. Esto incluye la obediencia a los mandamientos morales y éticos que además son eternos, ¿verdad? Como seguidores de Yeshua, debemos ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, ¿verdad? Inspirados por la Olá, así por la ofrenda quemada, esa ofrenda quemada total, Pablo nos exhorta en Romanos 12:1 y nos dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai, nos dice este versículo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nos dice, santo, agradable a Adonai, que es nuestro culto racional, ¿verdad? Entonces, hermanos, seguir a Yeshua implica rendirle todas las áreas de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, relaciones, proyectos, etc. Es una entrega diaria y continua. Como seguidores de Yeshua debemos buscar la paz y la comunión constantemente. Inspirados por la Shelamim, por la ofrenda de paz, ¿verdad? Buscamos activamente la paz con Adonai, disfrutando la reconciliación que Yeshua logró, ¿verdad? Y la paz con nuestros hermanos en la fe. Esto se vive en la Kehilá, en nuestras Kehilot, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros, compartiendo nuestras vidas y recursos y celebrando juntos nuestra unidad en el Mashiach. Amén. Debemos practicar el arrepentimiento y la restauración también. Inspirados por la Hatat y la Asham, reconocemos nuestra continua necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando el Ruach nos muestra un pecado, incluso involuntario, no lo ignoramos, sino que lo confesamos a Adonai, confiando en el perdón disponible a través de la sangre de Yeshua, ¿verdad? Además, si nuestro pecado ha dañado a otros, buscamos activamente la reconciliación y la restitución, siguiendo el ejemplo de Zaqueo y el principio de la Asham, ¿verdad? Hermanos amados, la Parashá Vayikra, lejos de ser un manual obsoleto de rituales, es una profunda revelación del corazón de Adonai. Su absoluta santidad, su justa ira contra el pecado, su increíble misericordia, ¿verdad? Y su anhelo de comunión con su pueblo. Cada detalle de los Korbanot susurra el nombre de Yeshua HaMashiach. Él es el cumplimiento perfecto, el Cordero ofrecido.
el sacerdote que ministra y el altar mismo que santifica la ofrenda, ¿verdad? Esta porción, mis amados hermanos, nos sumerge en la visión del reino de Adonai, donde la brecha entre un Adonai santo y la humanidad pecadora es punteada por el sacrificio divino. Yeshua, a través de su muerte y resurrección, no abolió la necesidad de santidad y expiación que Vaikra establece, sino que la cumplió de una vez por todas, ¿verdad?, abriendo un camino nuevo y vivo hacia la presencia del Padre. Al estudiar Vaikra, somos llamados a vivir en la realidad de ese cumplimiento. Vivimos en expectativa gozosa, ¿verdad?, del retorno de Yeshua, cuando la redención será completa y habitaremos con Él, ¿verdad?, en perfecta santidad. Mientras tanto, participamos activamente de su reino aquí y ahora, ¿verdad?, ofreciendo nuestras vidas como sacrificios vivos, caminando en obediencia por amor, buscando la paz, practicando el arrepentimiento genuino, ¿verdad?, y siendo testigos de la verdad transformadora de nuestro Mashiach. Amados hermanos, que el estudio de estas antiguas palabras nos impulse a una emuná más profunda, una obediencia más gozosa y un seguimiento más apasionado de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la porción de esta semana, Vaikra, abriendo el libro de Levítico. Amén. Será con nosotros, si Él así lo permite, hasta el siguiente séptimo día para continuar reflexionando, leyendo las diferentes parashot semanales. Amén. Shavuot Tov, mis hermanos, que tengan una hermosa y bendecida semana por nuestro Abba Kadosh. Amén.